Era el año 2019, empezaba mi primer semestre en la preparatoria. Curiosamente entré a esta escuela en específico porque estaba persiguiendo a un antiguo amor de secundaria. El típico primer romance adolescente que no quiere dejar ir. Y al final terminé enamorado de otra persona. Personas, mi grupo de amigos de la prepa. Venía de una de las depresiones más fuertes de mi vida hasta que llegó la extrovertida a salvar al introvertido del salón. Así empezamos a formar un grupo de amigos que nunca olvidaré. Fueron muy especiales, entre risas, problemas, consejos sobre relaciones y los míticos debates que todo grupo tiene, creamos algo único. Ahí conocí a una de mis mejores amigas, quien hoy es probablemente la persona que más me conoce, capaz de escribir mi biografía. Ese primer semestre fue increíble, sentí que realmente estaba comenzando la que sería la mejor etapa de mi vida, pero luego empezó el segundo semestre de preparatoria a inicios de 2020. Decidí cambiarme de carrera porque en la que estaba no era lo que quería. Eso significaba separarme de mis amigos, las personas que había buscado toda mi vida. Lo hice y poco a poco nuestra relación se fue apagando. Ya no nos veíamos tanto y no era tan fácil saltarse clases como en el primer semestre. Ellos siguieron juntos, viéndose todo el día. ¿Por qué habrían de buscarme solo a mí? Yo debía de ir hacia ellos, pero cuando lo hacía ya no se sentía igual, como si ya no fuéramos tan amigos. 2 semanas después llegó el 13 de marzo de 2020, el inicio de la cuarentena y la mejor época de mi vida. El confinamiento, al menos para mí, fue conciliador. Pensaba en, bueno, serán 2 semanas de vacaciones porque así fue como nos lo vendieron a todos. Recuerdo también en específico un video de un canal de videojuegos donde recomendaban juegos para pasar durante la cuarentena. Mi reacción en ese momento fue de ¿qué? De entrada, la palabra cuarentena sonaba algo tan extraño y que ni sabías en qué consistía exactamente. Es como, bueno, no salir de casa y resulta que cuando tengas que salir necesitas ir con cubrebocas. Y una de estas cosas que no quiero recordar cómo se llamaban. Y además limpiar tus zapatos en esto, que a día de hoy dudo que sirviera de algo. Y además en todos lados tenían un galón de gel antibacterial. Y bueno, como germofóbico esto lo agradecía mucho. ¿Cuántas veces fueron a la tienda y olvidaron llevar su tapabocas, como lo llamábamos al inicio del todo? Esto pasaba muchísimo y a veces solo le preguntabas al cajero si te vendían uno y te dejaban entrar y ponértelo ahí. Era un sistema muy raro, la verdad, pero bueno, así lo hacían. El cine también fue algo que desapareció por completo al inicio de la pandemia, cuando aún le llamábamos coronavirus. Esa palabra por alguna razón quedó anticuada muy rápido. Era muy feo decirlo, solo con empezar por corona ya daba bastante miedo. COVID resultaba más agradable. Un año después te dejaban regresar a ver películas, pero con espacios entre cada asiento para mantener la sana distancia, y Dios cómo odiaba ese término. Pero el que más odiaba era el de nueva normalidad. Me daba tanta ansiedad pensar que esto era algo con lo que tendría que vivir a partir de ahora. ¿En serio tengo que regresar a un salón de clases con 40 adolescentes? Donde sé que sus medidas de precaución son nulas porque se creen inmortales. Yo veo cómo se van de fiesta a eventos masivos con cientos de personas. Y también cómo se fueron de vacaciones porque los vuelos estaban baratos. ¿En serio tengo que ponerme en contacto con ellos? ¿Arriesgar mi vida y la de mi familia solo por ir a clase de contabilidad? El mundo se está acabando y al gobierno solo le importa que regrese a clases. Estos eran los pensamientos que no podía sacar de mi cabeza. Me temblaban las manos, se me aceleraba el corazón. Y fue ahí cuando me di cuenta de mi ansiedad.
me di cuenta de lo extremista que sonaba todo eso y no dejaba de preguntarme por qué a los demás les emociona tanto regresar a la escuela. ¿Por qué a los demás les emociona convivir con gente otra vez? A pesar de que el virus me preocupaba porque sí lo hacía, la razón por la que disfruté tanto el confinamiento y por la que hoy lo recuerdo como la mejor etapa de mi vida es porque era la situación perfecta para alguien antisocial y, además, no me dejaba pensar en la pérdida de mis amigos. Después de años, por fin había encontrado un grupo de amigos que me hacían sentir vivo, con quienes de verdad creí que pasaría los mejores años de mi vida. Nuestra amistad de verdad estaba en su punto más alto y de la nada fue como si apagaran el televisor en el clímax de la película. Perderlos era algo en lo que ni siquiera quería pensar. Ya nos habíamos distanciado por haberme cambiado de clase, pero ¿y ahora? Ni siquiera puedo salir a la calle y la incertidumbre de no saber ni siquiera cuándo iba a terminar la cuarentena solo me hacía pensar que tal vez nuestra amistad se terminaba. Jamás pensé que el encierro duraría casi 2 años y jamás imaginé que terminaría sintiéndome con tanta paz en el confinamiento. Para alguien que no es muy social, la cuarentena fue como el sueño que siempre habíamos tenido. 2 semanas en las que no tendrás escuela y además no puedes salir a ningún lado. Solo debes quedarte encerrado en tu cuarto, viendo series, jugando Xbox. Muchos días recuerdo haberme quedado dormido jugando algo y al día siguiente solo despertar para, seguir jugando porque no tenías ninguna otra responsabilidad. Incluso cuando empezaron las clases en línea fue como si no hubiera. A día de hoy no recuerdo haber aprendido nada en esa época. Años después, cuando recordaba la cuarentena, lo hacía con nostalgia y a veces digo que me encantaría volver a esa época, pero creo que me engañaba a mí mismo. Como ya les dije, mi ansiedad no la provocaba el confinamiento. Lo que me preocupaba era que acabara. Volver a la escuela, convivir con personas, me daba pánico. No quería volver porque eso significaba afrontar la pérdida de mis queridos amigos. Volveremos a clases, pero ya no será como antes. Ya no estaré con ellos. Y la verdad, ¿por qué querría volver? La única razón para hacerlo es por ellos y no quiero averiguar qué va a pasar. No quiero vivir en esta nueva normalidad donde existe la posibilidad de que ellos no estén. Nuestra amistad se desvanecía por culpa del COVID y la única forma de saber si aún seguiríamos unidos era volviendo a la escuela. Pero prefería no comprobarlo. Preferí engañarme a mí mismo y quedarme aquí, encerrado en mi cuarto. Por eso me alegraba cada vez que López-Gatell salía a decir que la cuarentena se extendía 2 meses más. Siempre eran más y más meses que debíamos permanecer encerrados, y para mí era perfecto. No tenía que preocuparme por mi relación con los demás, no tenía que esforzarme, solo debía vivir y hacer lo que quisiera. Pasé esos meses aislado pensando, jamás voy a volver a tener tanto tiempo libre como ahora. Debería aprovechar para ver todas las series pendientes, terminar los juegos de mi estantería, leer todo lo que no había tenido tiempo de leer. Incluso comencé un proyecto donde pude compartir ideas como esta. Suena perfecto, ¿no? Afortunadamente, nadie cercano a mí sufrió la enfermedad, así que, poniendo en una balanza lo bueno y lo malo, pasé la pandemia como un niño, encerrado en su cuarto jugando videojuegos todo el día. Pero completamente aislado. Ni siquiera hablaba con alguien por mensajes porque mis amigos, nuestra amistad se quedó pausada en una etapa muy rara. Paradójicamente encontré paz en el aislamiento, porque me permitió evitar el dolor directo de ver cómo mis amistades se desvanecían. La pandemia, lejos de ser un trauma para mí, se convirtió en un refugio donde pude procesar la soledad y las pérdidas a mi propio ritmo.
Por primera vez en mucho tiempo me sentí acobijado, me sentí en un grupo con gente, me sentí cómodo estando en un grupo con gente. Y, y bueno, como estaba escribiendo este video, quise aprovechar para convertir todo el texto que acaban de ver, en todo ese video, convertirlo en un poema. Y bueno, este fue el resultado y se llama Cuarentena. Entré por amor a una escuela cualquiera, persiguiendo un eco de secundaria ligera, pero fue otro amor el que me encontró, uno en forma de amigos, y el alma abrazó. Risas, secretos, debates sin fin. Sentí que a la vida quería por fin. Después de la sombra la luz floreció, y por un momento el dolor se esfumó. Mas vino el cambio, la nueva lección. Dejé una carrera y también conexión. Mis pasos alejaban sin querer herir, pero el hilo de unión comenzó a partir. Y justo cuando todo empezaba a doler, marzo llegó y el mundo dejó de correr. Cuarentena, dijeron, 2 semanas tal vez, pero fue mi refugio, mi tiempo en revés. Mientras el mundo temblaba de miedo, yo encontraba calma en mi propio enredo. Ya no dolía que ellos no me buscaran, porque a nadie por fin reclamaban. Los cubrebocas, el gel, la distancia, para mí eran parte de una nueva esperanza. No debía sonreír ni fingir estar bien, solo ser, solo estar, sin correr tras el tren. El cine cerró, la calle en silencio, pero en mi cuarto hallé mi universo. Series, videojuegos, ideas al papel, y por un momento el mundo fue fiel. Pensé, si el encierro antes hubiera llegado, mi amistad quizá no se habría quebrado. Pero el tiempo es cruel, nunca se detiene, solo finge parar cuando más duele. Hoy lo entiendo, no hay vuelta ni fin. La amistad se pausó y quedó ahí sin latir. Y en esa pausa hallé mi respiro, mi forma de duelo, mi propio retiro. Porque el mundo se detuvo y con él mi herida. Y aunque dolía, me salvó la vida. Fue mi refugio, mi salvación callada, la cuarentena, mi etapa dorada. No sé, por alguna razón me pone nervioso o ansioso, ni siquiera sé cómo describirlo. Tengo miedo de que no seamos las mismas personas. A ver, claramente no lo somos, ya pasaron muchos años. Pero, ¿y si ya no somos compatibles? ¿Y si al reencontrarnos es muy incómodo para todos? ¿O crees que será como volver al primer semestre de prepa? Volver a tener 15 años, volver a no tener preocupaciones y saltarnos todas las clases para contarnos nuestra vida. La verdad, tengo miedo de que esta reunión solo me haga ponerme más sentimental y extrañar todavía más el pasado. Tampoco quiero pasar mis 20s añorando la adolescencia, ¿sabes? Tal vez si esta reunión me sirva para decirles todo lo que siempre he querido decirles, lo importantes que fueron para mí, y poder darle una especie de cierre a esa etapa. Si lo piensas, nunca hubo uno. Tú no lo sabes, pero si ese día no te hubieras acercado a salvarme, a rescatar al introvertido del salón, tal vez no estaría aquí. Si no fuera por ti, no hubiéramos formado ese grupo y vivido de las mejores etapas de nuestra vida.
Si no fuera por eso, tal vez nunca hubiera superado mi depresión, ¿sabes? Llevaba años siendo una persona muy triste, pero gracias a ti viví. Y no sé qué hubiera sido de mí en la cuarentena si jamás nos conocíamos. Así que le agradezco mucho a la vida haberte conocido. Bueno, creo que ya me veo un poco mejor. Y estoy por entrar a la reunión. Estoy afuera del restaurante, vine a comprar unas cosas. Y bueno, estoy por entrar a la reunión con mis amigos de la prepa, quienes no he visto algunos no los he visto en más de 5 años. Y bueno, estoy nervioso, estoy feliz, alegre por alguna razón. Y supongo que este video originalmente tenía un final triste, pero creo que terminará siendo uno positivo. Supongo que ahora, entrando al restaurante, sabremos cuál es el final de este video. Mi llave de la casita. Y nos vamos a ver en 2 años. O 5. 5. Sí. Nos vamos a ver hasta que alguien tenga un hijo. A mí me hablas de la prepa y sonrío, o sea, la verdad me lo pasé. Gran etapa, la neta. La verdad. Bien padre. Estuvo cagado. Bien espiritástico. Estuvo bien botana, así dice mi abuela. Bien botana. Estuvo bien botado. Estuvo bien botado. Que se repita, la verdad. O no los vuelvo a ver en una vida, ¿no? En la otra vida. ¿Por qué? Bien. Oigan, quería dedicarles unas palabras. Me voy a poner sentimental. No, pero quería dedicarle unas palabras de que no, pues miren, chavos, la neta